los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Jueves 26 de diciembre, justo a las 9 de la mañana en Chile continental, en este programa donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo, y en este jueves post Navidad, que me imagino que la mayoría de las personas que celebran esta fiesta la pasaron en familia, con amigos. Espero que haya sido un momento muy grato. Generalmente en muchas partes se celebra 2 veces, ¿no es cierto? El 24 en la noche y el 25 luego con la familia más extendida, lo que fue mi caso, por ejemplo. Así que un abrazo grande. Recuerden que hoy día, como los días anteriores, va a ser calor en Santiago, así que hay que preocuparse, ¿no es cierto?, de hidratarse, bloqueador solar, etcétera, etcétera. Y ya pensando en la próxima semana que se acaba el año 2024 y viene el 2025, así que en Clave Morse vamos a estar haciendo varios recuentos en diferentes aspectos con respecto a ciertos sectores industriales, a ciertos temas económicos. Ya ha comenzado un poco la semana pasada y seguramente estos próximos días va a ser los momentos de recuento, pero también de las proyecciones, de lo que viene para el 2025 en materia económica, en materia de negocio, en materia de desarrollo. Y de esta forma empezamos Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X, en Instagram, también por LinkedIn, YouTube, Spotify y por supuesto escucharnos en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Le cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Amanecemos con una UF en 38.404,32 pesos. El dólar está en 988,67 pesos, lejos de ese fantasma del dólar a Luca que vimos hace unos días atrás, ¿no es cierto? Pero igual sigue siendo un dólar bastante alto y volátil dentro de los 980, los 1000 y algo que vamos a estar analizando en los próximos días. El euro, 1028,44. El cobre, $4,12 la libra. Y en cuanto a los petróleos, el Brent está en $73,56 el barril. Y el WTI en $70,52 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Y antes de presentar a nuestro entrevistado que ya está en línea, vamos a ir a algunas noticias que han pasado estos últimos días. Primero, un estudio demuestra que el sector de la construcción en Chile está viendo signos de recuperación. No sé si llamarle todavía esto brotes verdes, pero podríamos decirle pequeños brotes verdes. Una recuperación con un aumento del 12% en nuevas obras en 2024 respecto al 2023, alcanzando 259 proyectos. Sin embargo, estos niveles claramente están a un 60%, según este informe, por debajo de los registros de 2019. La mayoría de las nuevas obras corresponden al segmento residencial, un 63%, aunque las ventas bajas frenan el inicio de los nuevos proyectos. Recordemos que hace un tiempo, una semana atrás, bajó la tasa de crédito hipotecario, también bajaron las tasas en general el Banco Central, se prevé el próximo año
que quizás este sector vaya repuntando un poco más. Hay muchos proyectos, les recomiendo revisar los videos del programa Emprender es Clave y de Clave Morse también, donde últimamente hemos entrevistado a varios expertos en el tema inmobiliario, incluso startups y aplicaciones que se dedican a otras formas de invertir y de comprar propiedades justo en este momento donde cuesta bastante, especialmente para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Ya sabemos, los bancos no están prestando 30 años, sino a menos tiempo, entonces las nuevas generaciones requieren de mayor ingreso y eso hace que también complejice un poco la venta un poco de las propiedades, pero como sea, el sector construcción tiene un repunte leve, pero lejos de los niveles de prepandemia. El turismo se ajusta en Argentina por fortalecimiento de su moneda. Visitas de Chile cayeron 28% en noviembre. La apreciación del peso argentino bajo el gobierno de Javier Milei ha reducido el atractivo turístico del país, con una caída del 20,2% en visitantes extranjeros entre julio y noviembre del 2024, mientras que las salidas de residentes al exterior aumentaron 37,7%. Esta tendencia afecta a sectores claves como la hotelería, que reportó una baja del 16,2% en ocupación, y los economistas advierten que el déficit turístico alcanzó los 3.000 millones en 2024 en Argentina, recordemos siempre esto en Argentina, presionando las reservas del Banco Central y alterando el panorama de competitividad internacional. También les quiero contar una noticia que, pasó la semana pasada, pero no alcanzamos a comentarlo, que es muy importante, porque el Tribunal de Quiebras de Delaware en Estados Unidos autorizó a WOM Chile a firmar los acuerdos de respaldo con el grupo Adoc Degert, asegurando un financiamiento hasta $500 millones para su reestructuración. Todo esto bajo el capítulo 11, ¿ya? Recordemos que esta empresa se adscribió al capítulo 11 para justamente no quebrar, y finalmente salió humo blanco y fue autorizado, digamos, para poder hacer esta reestructuración financiera. Judicialmente fue autorizado y eso levanta, obviamente, y ayuda al negocio de WOM. Recordemos que tuvo una crisis bastante importante y esta resolución destaca principalmente la viabilidad de estos acuerdos para garantizar la continuidad operacional de la compañía tras su salida del proceso, tema que vamos a seguramente también conversar más en profundidad en Clave Morse en los próximos días. Y con la próxima noticia voy a dar un poco pie a nuestro entrevistado. Ustedes saben que lo comentamos el viernes pasado, ¿no es cierto? Un nuevo capítulo con respecto al caso Dominga, ¿no es cierto? Y además ahora el primer tribunal ambiental rechazó la solicitud del CEA para suspender los efectos del fallo que anuló el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga, ¿no es cierto?, que sucedió hace algunos días atrás, mientras se tramita el recurso de casación en la Corte Suprema. El Tribunal Ambiental argumentó que los escenarios presentados por el gobierno son hipotéticos y no configuran una imposibilidad concreta de cumplimiento futuro. La decisión tuvo un voto disidente del ministro Almiro Alfaro Cepeda, quien apoyó la suspensión por posibles complicaciones en caso de una eventual anulación del fallo. Yo sé que esto parece un poco complejo ahora, por eso les recomiendo que hicimos una explicación hace unos días atrás, pero ahora vamos a irnos más en profundidad a entenderlo bien, cuál es el panorama, un poco de historia también y cuáles son los diferentes escenarios que se configuran con don Pablo Badenier, que ya está en línea, biólogo marino, además ex ministro del Medio Ambiente, cofundador de País Circular y director de asuntosambientales.cl. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Clave Morse. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gusto verte, Daniel. ¿Cómo se portó el viejo Pascuero, Pablo? Muy bien, como siempre. Siempre. Qué bueno. Pablo, la idea es un poco, el espíritu de Clave Morse es decodificar la economía, decodificar los temas, entenderlo bien, las implicancias que tienen. Entonces quería pedirte un poco, hagamos un poco de historia, ¿no es cierto? Este caso ya tiene casi una década prácticamente, ¿no es cierto? Han habido varios temas, de alguna forma ha sido uno de los puntos, digamos, de los símbolos también del funcionamiento del Comité de Ministros en su momento.
quizás podrían ser los símbolos de la nueva institucionalidad ambiental, ¿no es cierto?, con los tribunales ambientales, los tres lugares que existen en el país. También un símbolo con respecto a lo que es una empresa, cómo configura de alguna forma su inversión, etcétera, etcétera. Pablo, cuéntanos un poco, entonces, hagamos un poco de historia. En términos generales, ¿cómo llegamos a la situación actual, que pasó hace unos días atrás, ¿no es cierto?, donde además el gobierno empieza también a involucrarse nuevamente con respecto a lo que es el caso Dominga? Sí, no, mira, muchas gracias, Daniel. Obviamente un caso complejo, y se ha transformado en un caso, como bien tú lo señalas, pero yo sí quiero hacer una salvedad, un caso muy poco representativo de lo que pasa en Chile en general en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque claro, uno conoce por la prensa, Daniel, probablemente los casos más controvertidos, pero hoy día en Chile se evalúan del orden de 800 proyectos al año y obviamente no tienen este grado de complejidad o de controversias como lo tiene Dominga. Pero como bien tú decías, se crea un nuevo capítulo con varias incertidumbres, porque, bueno, lo que hemos conocido en los últimos días no tiene precedente, y a mí si algo me importa es cómo está funcionando la institucionalidad ambiental, y yo en términos generales, yo lamento muchísimo cómo se ha resuelto el caso Dominga, porque creo que parte de la controversia tiene que ver de cómo se resuelve el conflicto. Y lo que nos dijo el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental, es bien categórico y es bien lapidario. Yo nunca había visto tanta divergencia entre lo que podía opinar el Ejecutivo a lo que podía opinar un Tribunal Ambiental, un tribunal especializado en esta materia. Es bien categórico, es bien duro, diría yo, y muestra dos caminos muy distintos de poder resolver si el proyecto tiene resolución de calificación favorable o desfavorable, si eso es lo que está en cuestión, si se evaluó bien y las medidas de mitigación, reparación y compensación fueron suficientes o no lo son. Esas son las dos grandes cosas que están hoy día con dos opiniones tan diversas como la que tiene el Comité de Ministros con la que tiene el Tribunal Ambiental. Ahora, Pablo, vámonos un poquito para atrás, antes de empezar a meternos en lo que pasa ahora. Y me encantaría saber, bueno, tú fuiste ministro de Medio Ambiente entre el 2014 y el 2017, por lo tanto te tocó los primeros años de ver este caso. ¿Se veía ya un caso que iba a ser complejo, que iba también tener mucho a lo mejor de temas ideológicos, como se ha hablado, ¿no es cierto? O de ser un símbolo de alguna forma de ciertas posiciones? ¿Cómo se veía en ese entonces cuando empezó a los primeros años del proyecto, digamos? Sí, mira, figúrate, Daniel, que este proyecto entró en evaluación en septiembre del 2013. Ya, más claro. Entonces ya un poquitito más de una década que el proyecto está en proceso, en la etapa de evaluación ambiental y posteriormente la etapa más recursiva. Y yo te debo decir, Daniel, que en general no se veía como un proyecto complejo, salvo por cuestiones administrativas, porque este fue un proyecto, uno de los últimos proyectos, diría yo, que ingresó a evaluación con el reglamento del CIA antiguo, que cambió más o menos como en diciembre del año 2013. Entonces habían ciertas cosas ahí más de carácter administrativo que eran muy distintas a los proyectos que comenzaban a evaluarse. Por lo tanto, yo te diría en términos generales, Daniel, que no se veía como un proyecto de gran conflictividad, y obviamente después se fueron agregando elementos, yo diría, no de carácter ambiental, los cuales yo desconozco y no tengo pronunciamiento, pero efectivamente, desde el punto de vista de quién eran los inversionistas, de cómo se constituyeron los fondos, entre otras materias que fueron muy, muy controvertidas en su momento. Y yo diría incluso, Daniel, los primeros años yo me esforcé en poder separar los temas. O sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que evalúa son proyectos independientes de quién es su inversionista, independiente de cómo se constituyen los fondos de inversión, porque bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental, como su nombre lo dice, tiene que ver con eso, evaluación de impacto ambiental independiente de quiénes son los dueños. Entonces, ahí hubo una contaminación muy fuerte del debate, que uno lo pudo observar probablemente el año 2015, el año 2016,
y que marcó también un poco la discusión sobre este proyecto, pero que poco y nada tiene que ver con los temas ambientales. Claro, y Pablo, y también hay un tema acá importante que es, de alguna forma, los cuestionamientos o digamos, con respecto que ha habido, independientemente si es bueno o no, a la institución del Comité de Ministros, ¿no es cierto? Porque si hay tribunales ambientales, ¿no es cierto?, que supuestamente fallan con un criterio técnico, con todos los antecedentes que a lo mejor las instituciones del gobierno pudieran entregar, como el CEA, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Está esta figura de que se va armando de un comité de ministros que decide por ciertos temas estratégicos o digamos, importantes. Entonces, también entender esa figura y por qué se genera esa figura y si realmente en el tiempo es válida o no, digamos, ¿ah? Sí, es parte de la discusión. Yo soy de los partidarios, Daniel, que creo que los comités de ministros ya no deben existir, ¿ah? Y soy de los que creo que los debería resolver de manera directa los tribunales ambientales, estas controversias, ¿ah? Hoy día el Ejecutivo tiene en trámite legislativo un proyecto de ley de modificación de la ley 19.300 sí. y crea, ese proyecto de ley un Consejo de Reclamación Ambiental. Figúrense, una instancia nueva que reemplaza el comité previo a la eventual vista de los recursos por parte del tribunal, cosa que a mi juicio lo hace más complejo. Pero sí, efectivamente, hoy día los comités de ministros resuelven los recursos de reclamación frente a los estudios de impacto ambiental que se reclamen. Insisto, la gran mayoría se resuelve bastante bien. Aquí estamos en un caso un poquitito extremo, con unas opiniones muy, muy encontradas de un tribunal especializado y el Ejecutivo. Yo soy de los que cree que esta opinión del Tribunal Ambiental debe respetarse. Yo creo que aquí también tienen que acatarse, estén o no estén de acuerdo algunas partes, cuando hay un pronunciamiento, a mi juicio, categórico de una instancia muy legítima, muy válida como es un tribunal ambiental. Yo diría que muchas veces este gobierno confunde probablemente el querer con el deber, en el fondo, ¿ah? Aquí hay ciertas reglas, ciertos procedimientos, y lo que resuelve el Comité de Ministros, Daniel, son los recursos de reclamación, ¿ah? Aquí el Comité de Ministros no vuelve a evaluar el proyecto. El proyecto ya fue evaluado, ¿ah? Lo que uno pide al Comité de Ministros, que resuelva los recursos de reclamación y que entregue el fundamento en por qué acoge o por qué rechaza eventualmente esos recursos. Y en términos generales, para entenderlo, Pablo, si uno tuviera que ver los argumentos de cuáles son las diferencias argumentativas entre lo que la resolución o la resolución del tribunal con respecto a los argumentos que tiene el gobierno al respecto, ¿cuáles son las diferencias para que la gente entienda los argumentos de un lado y del otro? ¿Ah? Sí, mira, yo diría que acá el corazón, más allá de la imparcialidad que acusa a algunos ministros, yo creo que aquí el corazón, Daniel, y lo que está en desarrollo, es que el Tribunal Ambiental dice que hay varios temas que este Comité de Ministros, en su resolución del año 2023, se pronuncia y fueron temas ya resueltos por el pronunciamiento del Tribunal Ambiental el año 2021. En materia de emisiones atmosféricas, de medio marino, de paisaje. Entonces le dice al Comité de Ministros, estos temas ya están resueltos el año 2021 por el Tribunal Ambiental y puestos a firme por el pronunciamiento de la Corte Suprema. Por lo tanto, y por eso le dice, vuelve a pronunciarse en el fondo. ¿Ah? Pero de este conjunto de temas ya está resuelto. Por lo tanto, lo que está en desarrollo, Daniel, es cuáles van a ser los fundamentos del nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros, que obviamente va a ser reclamado. Claro, o sea, esto puede seguir y seguir. Estamos en un look que habla muy mal de nuestra institucionalidad ambiental, que es lo que yo más lamento. Pero el tribunal le dice, estos temas ya fueron zanjados. Entonces, estamos a la espera de cuáles son los argumentos que va a esgrimir el Comité de Ministros para rechazar el proyecto. Porque obviamente, Daniel, a nadie le cabe duda que este Comité de Ministros va a volver a rechazar el proyecto. El tema está en cuáles son los argumentos, cuáles son los temas que va a esgrimir como fundamento.
en este caso. Ahora, la ministra Maysa Roja, respecto justamente a este fallo del Tribunal Ambiental, dice que excede sus competencias. ¿A qué se refiere específicamente con que exceda sus competencias? ¿O cuál sería el argumento detrás de eso? No te entendí mucho, Daniel. Que la ministra Maysa Roja, respecto al fallo del Tribunal Ambiental, ¿no es cierto?, dijo que excedía sus competencias el fallo del Tribunal. Sí, como que el tribunal iba más allá de lo que le correspondía al tribunal. Bueno, tendrá un poco, creo yo que va a ser parte de la argumentación que utilice el Servicio de Evaluación Ambiental, o que va a utilizar el Servicio de Evaluación Ambiental en el recurso de casación ya presentado ante la Corte Suprema, y obviamente las facultades, y es lo que un poco ha dejado por escrito el Tribunal Ambiental. Las atribuciones que tiene el Tribunal Ambiental son bastante amplias. No es solamente el control de legalidad, por decirlo de alguna manera, que hace del pronunciamiento del Comité de Ministros, sino que también el Tribunal puede pronunciarse en cuestiones más de fondo. Estamos hablando con Pablo Badenier, biólogo marino, ex ministro del Medio Ambiente en el segundo periodo de Michelle Bachelet, ¿cierto? Así es. Cofundador de paiscircular.cl y director de asuntosambientales.cl. sobre esta teleserie ya, ni siquiera serie, es teleserie diría yo, del caso Dominga, y que tiene varios capítulos que vienen por delante. Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre el rol del CEA en este proceso y su postura al solicitar la suspensión de los efectos del fallo? Pero el CEA específicamente, ¿cuál es el rol que tiene en todo este entramado que se está armando? Sí. No, mira, el CEA ha jugado un gran rol, silencioso, pero un gran rol. Yo debo decirte, Daniel, que cuando se sometió a calificación este proyecto el año 2016, el informe favorable era un informe favorable del ICE, del Informe Consolidado de Evaluación, que elabora el CEA regional. Después el proyecto obviamente se vota en rechazo. Después el proyecto vuelve a ser calificado con informe favorable también del CEA regional. Entonces, ha jugado un rol silencioso, yo diría un poco ingrato, pero que ha tenido una opinión técnica bastante, yo diría, consistente a lo largo de los años y pese al cambio de gobierno. Y en este último capítulo, obviamente, como Secretaría Técnica del Comité, son ellos los que de alguna manera fundamentan y elaboran tanto el recurso de casación a la Corte Suprema como el de suspensión de los efectos del fallo del primer Tribunal Ambiental en este caso, que obviamente ya fue resuelto y no acogido, por lo tanto está a firme ese pronunciamiento del Tribunal Ambiental. Pablo, ¿cómo de alguna forma esto puede influir también o cómo influye? Yo sé que este es un caso, como decías tú, bastante especial, aislado, porque hay muchos casos, ¿no es cierto?, que pasan por el CEA, que se aprueban, que etcétera, etcétera. Este es un caso bien simbólico. Pero ¿cómo afecta también esto un poco, crees tú, el ambiente que hay con respecto a las inversiones, principalmente las inversiones mineras? ¿Cómo podría afectar también a futuras decisiones de empresas que dicen, mira, me puede pasar lo mismo en un 2025 que vienen muchas inversiones ya en minería, ¿no es cierto? No sé si tantas inversiones en proyectos nuevos, digamos, pero ¿cómo influye un poco al ambiente de inversiones en Chile? No, mira, por supuesto que influye, Daniel, y yo creo que influye negativamente. Yo creo que esto genera incerteza jurídica. Puede ser un caso excepcional, pero bueno, esto es lo que pone a prueba también las instituciones y a las autoridades, de cómo se actúa en situaciones poco usuales, en situaciones un poco más al límite, y claro, creo que genera un ambiente que no es del todo positivo, pero que yo espero que se resuelva, porque tiene mucho que ver con el proyecto de ley que está en trámite legislativo, que tiene que ver con la modificación de varias partes de la 19.300 y acá en lo más sustantivo, en la eliminación del Comité de Ministros. Pero agrega, yo diría, un argumento de otra categoría, pero un argumento más para eliminar el Comité de Ministros. El tema es, bueno, si eliminamos el Comité de Ministros, ¿quién resuelve los recursos de reclamación que legítimamente presenta tanto la comunidad como los titulares de proyectos? Y ahí
yo soy de los que sostengo que los tribunales ambientales deben jugar un rol mucho más importante que el que hoy día juegan, y probablemente ellos deban ver de manera más directa estos recursos de reclamación y poderlos resolver. Eso, hay también por el lado del punto de vista de las empresas, ¿no es cierto?, y de los sectores privados, algunas lecciones que se puedan tomar del caso Dominga con respecto a lo mejor mirar la sostenibilidad de otra forma, las comunidades, hacer las cosas de otra forma, o sigue siendo un caso muy específico, digamos, al respecto. No, mira, yo creo sí, Daniel, que hay algunas lecciones. Yo creo que procesos tan largos, obviamente, es complejo. O sea, figúrate, yo eso sí lo creo también, Daniel. Un proyecto que fue evaluado hace 11 años, en el fondo. Uno también se pregunta, bueno, ¿y los datos que se levantaron, los datos de línea base, cuál es la validez que tienen? O sea, existe un cuestionamiento que yo lo estimo razonable cuando un proceso se demora tanto tiempo. Por lo tanto, aquí los procesos de suspensión de los trámites ambientales, que por lo general es una decisión y responsabilidad de los propios titulares, no pueden ser tan largos. Por lo tanto, hay que obviamente ir acortando estos procesos de evaluación en todo lo que se pueda, y los titulares de proyectos tienen muchísimo que decir y decidir para que sus proyectos sean presentados de manera completa y puedan ser evaluados en un tiempo razonable. Ahora, Andes Iron no ha tirado la toalla, o sea, a pesar de que ha hecho una inversión, ¿no es cierto?, en este tiempo, no ha tirado la toalla todavía sigue ahí y lo considera un proyecto válido. Podría haberlo hecho y decir, ya, basta, ya. No, por supuesto, o sea, todo esto es fruto de que el titular obviamente ha perseverado y que los tribunales, en más de una ocasión, le han dado la razón. Claro. Eso también hay que decirlo. Todas esas reclamaciones que han puesto, y por eso en la etapa recursiva ha sido tan larga, por lo general son largas, pero obviamente no ha tirado la toalla. Insisto, los tribunales, hoy día el proyecto se encuentra con calificación favorable. Pablo, por último, para ir cerrando, entonces, si nos puedes comentar un poco los posibles escenarios que se vienen de aquí en adelante con respecto a este proyecto. ¿Qué cosas deberíamos ver? ¿Qué cosas deberían pasar? Mira, primero, tal como lo informaron varios medios de comunicación, el Tribunal Ambiental resolvió no suspender su sentencia. Por lo tanto, eso yo creo que genera efectos de apurar el trámite por parte del Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que en un tiempo breve el Comité de Ministros vuelva a pronunciarse, vuelva a emitir la resolución de los recursos de reclamación, y por consiguiente es altamente probable que se vuelvan a reclamar. Por lo tanto, vamos a seguir una instancia judicial, yo diría, un tiempo importante, probablemente un año más, y eso... En un año electoral, además, en un año electoral, que va a ser tomado este tema en términos electorales claramente por todas las partes, digamos. Exactamente, pero ahí lo más relevante, y que varios estamos esperando, es conocer cuáles son los fundamentos, porque lo que ha hecho un poco el primer tribunal ambiental, que ha ido como encajonando al gobierno, y le ha dicho, todos esos temas que usted los ha usado en su argumentación ya están resueltos, por lo tanto, vuelva a pronunciarse. Entonces, le va quedando como una batería de temas muy menor, diría yo, al Comité de Ministros para que vuelva a pronunciarse. Pablo Daner, ex ministro del Medio Ambiente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse y explicarnos con lujo y detalle todo lo que está pasando, un poco de historia. De alguna forma tú en algún momento también fuiste protagonista de esta teleserie, ¿no es cierto? O estabas ahí en el gobierno cuando estaban pasando los primeros capítulos, y gracias por explicarnos también lo que viene y lo que tenemos que mirar, el escenario con respecto a este caso Dominga. No, muchas gracias a ustedes, Daniel. Un abrazo y quédate en línea, y por favor, porque o puedes escucharnos en la 92.9 FM también, porque viene una entrevista ahora que tiene que ver con un poco estos recuentos que hablábamos, y vamos a irnos al tema básicamente de tecnología de la información en la empresa. Así que un abrazo grande, que estés muy bien. El
La Clave, queremos conectarnos cada vez más con los protagonistas del mundo de los negocios, del emprendimiento, de las empresas.